Lo que veremos ahora es el transformador. Es una unidad que fue propuesta por Vaswani et al. En 2017, hace apenas unos pocos años, dedicada especialmente al procesamiento del lenguaje natural. A partir de esta pequeña unidad se han compuesto aplicaciones muchísimo más avanzadas. Vamos a ver entonces cuál es la base de esta arquitectura. Primero que nada, ¿qué es un transformador? Un transformador, o en inglés transformer, es una unidad de procesamiento diseñada para procesar lenguaje natural, haciendo uso casi exclusivamente de módulos de atención. Es notorio porque, como vimos en las sesiones anteriores, lo que se estaba tratando de aplicar a este procesamiento eran cosas como las redes recurrentes, las LSTMs, y después de eso surgió el uso de atención. Es aquí cuando entran Vaswani et al. Y dicen, ¿qué creen? Que parece ser que no necesitábamos las redes recurrentes, sino que lo que realmente nos va a permitir analizar las secuencias va a ser utilizar la atención. Entonces, en el artículo original que ellos publicaron, lo diseñaron para realizar traducciones entre idiomas, aunque hoy en día tiene muchas más aplicaciones porque la arquitectura total se puede separar en sus componentes. De hecho, ha mejorado muchísimo la metodología que se utiliza para entrenarlos. Más adelante iremos viendo más detalles de eso. Pero el efecto es que de la arquitectura original se han podido derivar muchísimas otras que están basadas o en subcomponentes o en la versión completa y que entonces se pueden utilizar para muchas más aplicaciones que las traducciones que ellos deseaban originalmente. Recordemos también que las traducciones son el problema más complejo de resolver. Entonces, de ahí, bueno, creo que no es sorprendente que de esa pequeña solución se hayan podido derivar tantas cosas. Observemos que el lenguaje natural es una secuencia temporal. Entonces, a todos aquellos que les interesa el análisis de secuencia, ojo, no solamente podrían utilizarse para procesamiento del lenguaje natural, creo que es muy inmediato que de aquí también puedan salir otras aplicaciones que tengan como base el transformer, siempre y cuando lo que nos interese sea trabajar con secuencias temporales. Entonces, bueno, el lenguaje natural es una secuencia temporal donde la función y significado de cada símbolo depende fuertemente de otros símbolos, probablemente a distancias considerables de él dentro de la frase. Esta parte de las distancias considerables es muy importante porque es lo que hace que aún con todo y el STMs fuera muy difícil asociar el elemento anterior en la secuencia que iba a tener mayor importancia en un elemento que probablemente iba a estar varias palabras después. Por ejemplo, aquí habría una frase que diría: usualmente el costo de la fruta no supera los 30 pesos. Hoy encontré un mango que costaba 60 pesos. ¡Qué caro estaba! Y aquí es interesante porque además lo puse en español. La mayoría de los ejemplos que vamos a encontrar están en inglés. Así es que en inglés la versión se dice "It was very expensive". Y lo que se preguntan es ¿qué es it? Bueno, en español tenemos algunos elementos extra porque aquí ni siquiera existe un it. Lo que estamos viendo, qué caro estaba, bueno, es un adjetivo calificativo. Y a partir de aquí tenemos que inferir que está calificando algo precisamente. Tiene también un género asociado. Y entonces, bueno, lo que podemos decir ahora en español es ¿a qué se refiere la palabra caro? Podría haber sido el costo, la fruta, el mango. Entonces, ¿qué tanto tendríamos que analizar para saber a cuál de todos estos elementos estaba refiriéndose? ¿Cómo descartar a todos los demás que ni siquiera son sustantivos? Entonces, el problema de realizar una traducción también implicaría poder detectar a qué se estaba refiriendo cada uno de los términos y entonces poderle poner atención al correcto. En este caso tendría que darse cuenta de que tiene que ser con mango. Entonces, ¿qué relaciones podría encontrar entre caro y mango para poder eliminar a todos los demás y quedarse con este? Y que este sea el que tenga mayor influencia al momento de decidir cómo vamos a traducir esta palabra. Por eso les mencionaba que las redes recurrentes, incluso las LSTMs, no logran considerar correctamente relaciones entre datos que estén tan separados. Además, algunos afirman que los transformadores son para el procesamiento del lenguaje natural, lo que las capas convolucionales han sido para los problemas de visión. Como sabemos, en cuanto aparecieron las capas convolucionales, hubo un brinco. Aquí lo que está sucediendo con los transformadores es que igualmente vamos a estar trabajando con pequeños módulos de atención, donde va a resultar que cada módulo se va a enfocar en detectar aspectos especiales de esta señal de lenguaje que está recibiendo. Algo un poco análogo
a cómo recordemos que entre capa y capa convolucional podíamos tener un filtro que contenía varios filtros, ¿no? Cada cubito que teníamos para la convolución, cada una de las rebanadas venía a ser un filtro distinto que estábamos aplicando sobre la imagen, y al componer esos diferentes filtros podíamos obtener análisis sumamente interesantes. Entonces es lo mismo que nos va a pasar aquí con estas pequeñas unidades de atención que están diseñando. Cada una de esas unidades va a realizar una parte del procesamiento sobre la secuencia del lenguaje, y al componerlas todas es donde vamos a lograr resolver problemas tan complicados como el que acababa de mencionar acá arriba. Entonces, ojo, esta definición va a sonar bastante rimbombante con cada uno de los términos. Vamos a ir describiendo poco a poco a qué se refería. Entonces, soltamos la bomba. ¿Cuál es la definición oficial de transformador? Bueno, el transformador es un modelo de transducción autorregresivo que depende únicamente de autoatención para calcular representaciones de sus entradas y salidas. Ok, esto fue lo que dijo el autor original. Comencemos primero por ¿qué significa transducción? Si lo tomamos directo del diccionario de la RAE, nos dice que es la transformación de un tipo de señal en otro distinto. Recordemos que el problema que querían atender era traducción de idiomas. Entonces, al decir que el transformador es un modelo de transducción, podemos pensar en que estamos tratando de transformar una señal en español a una señal en inglés, por ejemplo. Luego, ¿a qué se refiere con autorregresivo? Nosotros ya hemos estudiado problemas de regresión, ¿no? Teníamos una función continua donde entran datos y queremos predecir un valor continuo. Entonces, ¿qué es esto de auto? Que el modelo sea autorregresivo significa que en cada paso consume los símbolos generados previamente como entrada adicional a la hora de generar el siguiente. Bueno, nos habían dicho que no iban a utilizar redes neuronales recurrentes, que solo iban a utilizar atención. Ah, bueno, entonces, pero uno decía, bueno, pero entonces, ¿cómo voy a leer todas las señales? ¿Cómo voy a generar el nuevo idioma? Bueno, lo que nos dice esta palabra autorregresivo es que sí tenemos una especie de conexión entre el símbolo que se acaba de producir. Si decimos, yo quiero mango, I want a mango, cada palabra I want a, lo que vamos a hacer es, para generar la siguiente, las dos anteriores que ya habíamos hecho, por ejemplo, las vamos a regresar al principio del modelo para que sepa que tiene que producir otra. Entonces, esto es a lo que se va a referir como autorregresivo. Es casi como si tuviéramos una conexión recursiva que toma la salida de nuestro sistema y lo vuelve a meter al momento de predecir el siguiente símbolo. La diferencia es que recordemos que en las conexiones recursivas teníamos una matriz de por medio. A la salida de una neurona recursiva había donde íbamos a tener ya nuestro estado oculto. Para el siguiente paso íbamos a multiplicar ese estado oculto por una matriz antes de que se pudiera convertir en un nuevo valor oculto o algo así. Aparte de la concatenación con un nuevo símbolo o cualquier otro elemento, sí teníamos una matriz por ahí de pesos que estaba pues ahora sí que afectando, que formaba parte de la conexión recursiva. En el caso del transformador no hay esta matriz extra. Se toman las salidas tal cual y entran directo para poder generar el siguiente paso. Entonces, sí tenemos otra vez un asunto de un retraso temporal entre un paso y el siguiente, pero creo que en este sentido, en el que ellos están diciendo que no usan unidades recurrentes, pero sí están utilizando este modelo autorregresivo que utiliza las salidas a la entrada para poder predecir el símbolo siguiente. Entonces, vamos a ver en este momento la forma general que tiene esta arquitectura.